felicitarlo a usted, presidente, por la invitación que hace, un tema muy pertinente, tema de mucha trascendencia, y me gustaría, si usted tiene a bien, ojalá la mayor brevedad posible, en una, máximo 2 semanas, tuviéramos algo similar con el sector de restaurantes y de bares y de discotecas. Creo que pueden ser en diferentes sesiones, ya dependiendo, pero sería importante ver esto, los hoteles, es decir, hay mucha criticidad de muchos sectores y qué bueno poderlos invitar para conocer el detalle, cuál es la realidad de cada uno. Así que aprovechando este momento, pues quiero comenzar felicitando por esta trascendencia de esta invitación hoy. Lo segundo, eh, el transporte colectivo fue uno de los grandes damnificados en el plan de desarrollo, completamente olvidado, como si no existiera y como si no fuera el principal generador de tráfico en la ciudad de Medellín, de tráfico de personas, en el buen sentido de la palabra, que las personas se puedan movilizar en la ciudad, y es hecho por un transporte colectivo que se ha hecho a pulso, que comenzó desde hace muchos años, que le ha aportado a la ciudad en muchos sentidos. Son muchas familias que viven de ellos, las propietarias, las que trabajan como conductores, las que trabajan en la limpieza de los vehículos, tantos y tantos empleos. Es decir, son forjadoras históricas de esta ciudad que se han venido formalizando cada vez, se han venido volviendo más modernos en muchos sentidos. Creo que es algo que la ciudad tiene que reconocerles, porque no solo, reitero, la historia que le han entregado a la ciudad, sino el presente es un presente muy promisorio para muchas acciones de tantas y tantas personas que se la han jugado por la ciudad, pero infortunadamente el plan de desarrollo los invisibilizó, una palabra que se aprovecha, se utiliza tanto, pues se visibilizó el transporte, en general transporte público masivo, en todos los sentidos, pero específicamente el colectivo, supremamente olvidado, como si no existiera para la ciudad. Ahí se habló algo sobre unos préstamos específicos para modernizar la flota, pues algo que ya venía desde hace tiempo visto, pero definitivamente creo que si no tomamos en serio este tipo de jugadores tan importantes dentro del sistema de movilidad de la ciudad, pues poco le vamos a aportar al futuro de la misma. Por cosas muy sencillas, cada vez que se toma la decisión de, por ejemplo, abrir el metro de la 80, ¿qué va a pasar con tantas y tantas rutas que pasan por allá, tantas rutas, o mientras se construye y después cuando funcione, ¿qué pasa con ellos? El tema es, creo que se mencionó previamente, cómo los integramos realmente a la oferta hacia futuro de la movilidad en Medellín, que no necesariamente significa que las rutas se van a mantener y en la competencia con el Estado, no, no, no. ¿Cómo vamos a cooperar entre los públicos y los privados para que Medellín sea una ciudad que en todos los sentidos mejore su movilidad, en tiempos, en competitividad, en mejora ambiental de la ciudad? Eso se hace supremamente necesario. Yo lamento que esa invisibilización que se hizo del transporte público colectivo en en el plan de desarrollo, en el debate en general, pero especialmente en el plan de desarrollo, pero yo lo lamento muchísimo y espero que este sea un momento en el Consejo de Medellín, cuando se da hoy esta invitación, se aproveche para darles la importancia y la trascendencia que se merecen. Reitero, por lo que significan para la ciudad, lo que se ha significado históricamente para la ciudad y lo que van a significar para la ciudad. Y ya específicamente sobre la propuesta, yo la veo, me parece muy sana y me parece muy loable. En vez de la tradicional quejadera que suele suceder muchas veces de nosotros los ciudadanos frente al Estado, lleguen con propuestas concretas, con propuestas serias, con propuestas que no son sin fundamento, sino que tienen una consideración muy clara. Yo agradezco mucho esas presentaciones muy serias que nos dan, casi que desnudando la contabilidad de las empresas. Eso no es fácil. Para un empresario no es fácil mostrar cuánto gana, cuánto genera, cuánto es su punto de equilibrio. Para un empresario no es fácil porque hay muchos intereses detrás. Y para un empresario llegar a decirnos a nosotros cuánto ha sido su caída económica,
su detalle, un empresario privado. Yo creo que eso muestra también, que muestra la transparencia con la que se quieren hacer muchas de estas actuaciones por parte de estos jugadores tan importantes dentro de la movilidad de la ciudad. Entonces, yo no solo creo que esta es una propuesta muy pertinente, sino que creo que debe ser de mucho tiempo. Yo creo que esta es una propuesta que debe por lo menos mantenerse hasta final de año. Ojalá se tomara en consideración para que fuera una propuesta de 6 meses. ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo? Porque primero, el consumo, en general el consumo de la ciudad va a estar golpeado durante mucho tiempo. Entonces, claro, si una familia está golpeada en su bolsillo, pues necesita formas de algún tipo de incentivo paralelo para que pueda movilizarse en la ciudad. O si no, lo que vamos a lograr es que no haya después, cuando se reactive la economía, que las personas no puedan entonces ir al comercio, o que la persona, cuando se reactive la economía, tenga problemas para ir eventualmente a buscar un empleo. En fin, entiendo entonces que esto es algo que ayuda a la movilidad de la ciudad, pero me refiero especialmente a la movilización de la economía de la ciudad, que tenemos que empezar a fortalecer de muchas maneras. Entonces, esa pérdida que llevan acumulada, que han asumido con tanta fortaleza, muchas veces sería para ellos más económico mantener el carro cerrado que dejarlo quieto en un parqueadero, ponerlo a funcionar. Y eso es un tema que tiene que mirarse muy bien cuando se empieza a mirar el momento de la reactivación completa, cómo va a ser, cómo, si se va a seguir simplemente pensando que todos vamos a estar con el 35% de la ocupación. Eso es impensable seguramente, sino que con todos los protocolos nosotros tenemos que removilizar la ciudad, pero específicamente dentro del sistema de transporte, pues si muchas familias van a evitar muchos de esos consumos, nosotros tenemos que reactivarlo a través de este tipo de apoyos, un subsidio a la demanda que veo muy fortalecido, muy interesante. Pero paralelamente yo creo que hay que pensar en que si nosotros, por forma de la pandemia, por las soluciones que se van a dar, que no van a ser posiblemente en 2, 3 meses, de fondo, ninguna vacuna va a existir y es probable que, de acuerdo con las interacciones sociales, pueda ir creciendo, incrementándose, porque nosotros no podemos estar paralizados el resto de la vida esperando que haya una, una solución final con una vacuna al problema de la pandemia, sino que la sociedad se va reactivando. ¿Cómo logramos nosotros entonces que las personas, sin el temor que hay, porque pues el temor es para todos, pero con toda la película que se empieza a armar de los riesgos, de los peligros, además de ese 35% que ya difícilmente hace que se recuperen las economías del transporte, que hace entonces posteriormente ese temor que hemos infundado en tantas personas a que no se monten posteriormente, sino que prefieran o comprar un vehículo algunos o comprar una moto, que es económicamente, pues inclusive para algunos más rentable comprar una moto y les queda para el fin de semana, en fin, muchas cosas que le dicen a uno las personas que terminan comprando moto. Yo creo que es importante para reactivar la demanda, no solo del transporte, sino de muchos sectores económicos, que nosotros podamos apoyar la industria del transporte público colectivo durante estos tiempos. Reitero, por lo menos durante estos 6 meses de aquí hasta final de año. Y es urgente, es decir, es algo que se debió haber hecho desde hace 2 meses casi, que pudiera reactivar y apoyar económicamente a muchos, y así como a algunos se les entrega subsidio, un apoyo económico personal, otros se les entrega mercados para su alimentación. También entendemos que el transporte es un elemento esencial dentro de la vida de una sociedad. Así que yo aplaudo la propuesta, ojalá se pueda hacer de aquí hasta final de año, ojalá se repiensen muchas de estas propuestas hacia adelante con los cambios sociales que se vienen. No me queda duda de que, claro que tiene un reto grande el transporte público colectivo con el teletrabajo, pero especialmente tenemos que pensar con los temores que existen y que los temores que se están dando por cuenta de la pandemia, nosotros no podemos dejar. Aquí hay muchos jugadores y el metro y el transporte público colectivo funcionan como uno solo, deberían funcionar como uno solo.
nosotros tenemos que fortalecer el transporte público, porque lo contrario van a seguir ganando entonces espacio, las motos van a seguir ganando espacio, los carros, en una ciudad donde ya el espacio es mínimo y sobre todo entendemos que los retos de contaminación son cada vez más grandes y ese cambio a la electricidad de vehículos y de motos no se va a dar de un día para otro. Son, son cientos de miles de vehículos, cientos de miles de carros, cientos de miles de motos que están funcionando, que están movilizándose por la ciudad y que no van a cambiarse un día para otro. Fortalezcamos todo el transporte público colectivo. Es un impulso no solo para estas empresas, sino para el resto de la economía que lo requiere durante los próximos 6 meses. Creo que es una forma indirecta de apoyo muy grande y que aprovechará mucho y que ayudará mucho al crecimiento económico de la ciudad, o al menos a la no caída tan precipitada que está dando. Muchísimas gracias, señor presidente. Aplaudo la propuesta y la apoyamos completamente.